Buenas tardes. Parto de varias premisas en mi exposición. La primera es que llevamos un par de horas, entiendo que estarán ustedes un poquito cansados. También que estas jornadas son evidentemente fiscales y que la mayoría de vosotros seréis pues, asesores económicos, asesores fiscales. Y también soy consciente perfectamente de mi condición de sobrero, con lo cual pienso hacer honor a ella e iré lo más rápido y seré lo más conciso que pueda. Lo que nos toca exponer son las novedades mercantiles que se regulan en esa ley que aparece ahí, la Ley 1118, que modifica en esencia el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, para incluir lo que se ha llamado la información no financiera y la diversidad, para regular. Se publicó en el BOE el día 29 de diciembre del año pasado, entró en vigor al día siguiente y claramente indica que se aplicarán a todos los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de este año. Se tramitó inicialmente como un Real Decreto Ley, luego pasó a proyecto de ley y adquirió finalmente rango de ley. Las modificaciones pues son las de la Ley de Sociedades de Capital. Se regula el estado de información no financiera, que ahora veremos con un poquito de detalle lo que es. Se regula cuáles son los requisitos para que sea obligatorio, las sociedades que no tienen obligación de presentarlo y su contenido por remisión, porque se regula ampliamente en el Código de Comercio y no en la Ley de Sociedades de Capital. Se modifica el artículo 348 bis, que es el que hacía alusión Juan Luis hace un minuto, que viene a modificar la regulación anterior sobre el controvertido artículo 348 bis, que es el que da derecho a los socios a separarse no en caso de falta de distribución de dividendos, sino más bien en caso de distribución del dividendo mínimo que la ley establece. También se modifican otros requisitos, sobre los que pasaré muy rápidamente, gracias, que básicamente son los requisitos de acreditación de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades, también el plazo máximo, que no estaba en la ley, para el reparto de dividendos, se incluye por primera vez, y luego se modifican en las sociedades cotizadas, voy muy rápido en este aspecto, en materia de diversidad para la igualdad de trato, la inclusión de la paridad en los consejos de administración, etcétera. También se modifica el Código de Comercio en los artículos 44 y 49, que es precisamente donde se regula el estado de información no financiera consolidado, que también aplica el estado de información no financiera de las cuentas individuales. Las otras modificaciones tangenciales son las que aparecen ahí debajo: la Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley de Servicios de Pago, la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internalización. ¿Qué es el estado de información no financiera? Bueno, pues no es nada nuevo, porque es algo que ya venía aplicando desde el año 2017 a las entidades de interés público. A partir de ahora lo que se hace es que se amplía a otras sociedades. Las sociedades de interés público, para que ustedes tengan una idea, pues son las que se incluyen en el artículo 15 del reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, que se incluyó por modificación que hizo el Real Decreto 877/2015, básicamente las entidades de crédito, las aseguradoras, las empresas de servicios de inversión, las instituciones de inversión colectiva, los fondos de pensiones, las fundaciones bancarias, etcétera. De este informe de gestión, se dice la ley, o este estado de información no financiera forma parte del informe de gestión. Ya con eso nos dice qué tipo de entidades de sociedades lo harán, porque no todas las que tienen cuentas abreviadas pues no tienen que realizar el informe de gestión, o que también se puede hacer como informe separado y no incluido en el informe de gestión, siempre que se incluyan las cuentas, evidentemente. Los requisitos para que sea obligatorio para una sociedad pues son estos que aparecen aquí, que básicamente es, en una primera tanda, ahora explicaré a lo que me refiero, que tenga más de 500 empleados en ese ejercicio y además, o sea, es acumulativo, que o sea una entidad de interés público, de las que acabamos de citar, o durante 2 ejercicios, o desde su constitución, en el primero de su constitución, reúne al menos 2 de estas circunstancias, que pues su activo sea superior a los 20 millones de euros, su cifra anual o su volumen de negocio sea superior a los 40 millones de euros y el número medio de empleados sea superior a los 250. Fíjense que el tercer requisito habla precisamente del número medio de empleados, que es exactamente lo mismo a lo que se refiere el requisito A. ¿Por qué? Porque al final la tendencia es que en 3 años, bueno, lo dice la ley expresamente, en 3 años se elimine el requisito A de los 500 empleados de media y baje a los 250, porque la aplicación precisamente también se espera que bajen los requisitos primero y segundo, que es el activo y la cifra de negocio, para que sea de aplicación o esta obligación de realizar el estado de información no financiera abarque cada vez a más empresas. Hasta aquí ya tienen una idea de que esto pues, aplica a grandes empresas, ¿no? O sea que esa idea es importante.
¿Cuáles son las que no tienen que realizarlo? Las sociedades dispensadas de elaborar este estado de información no financiera. Pues las sociedades dependientes de un grupo, siempre y cuando la matriz de ese grupo ya realice el estado de información no financiera y haga una referencia expresa a su filial. Y además la filial pues, tiene que hacer referencia expresa en sus cuentas anuales a la existencia de un estado de información no financiera en su dominante y además al registro mercantil con los datos expresos en los que se ha depositado esas cuentas de la matriz. El contenido del estado de información no financiera, que es la parte más importante para que tengan una idea de qué es lo que pretende el legislador que se dé a conocer al público en general, pues son las siguientes cuestiones. Voy directamente al grano. Se habla en la ley de un contenido general y luego lo va especificando. Básicamente es una breve descripción del modelo de negocio, incluyendo su entorno empresarial, organización, estructura, mercados en los que opera, sus objetivos, estrategias, así como los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución. También una descripción de las políticas que aplica a dichas cuestiones, incluyendo los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado. También los resultados de esas políticas, incluyendo indicadores clave de resultados no financieros que permitan el seguimiento y evaluación de los procesos y favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores. Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones, vinculados a las actividades empresariales, entre ellas sus relaciones comerciales, productos, servicios que pueden tener efectos negativos, explicando los procesos de detección y evaluación de esos riesgos e impactos negativos. Y indicadores clave con criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia, fiabilidad, con el objetivo de permitir esa información al público en general. Esas son las políticas o los contenidos. ¿Sobre qué cuestiones? Las cuestiones principales que tiene que aparecer en ese estado de información no financiera son cuestiones medioambientales, de prevención de contaminación, reducción de emisiones, gestión de residuos, uso sostenible de recursos, cambio climático y protección de la biodiversidad. También cuestiones sociales y relativas al personal, clasificación de plantilla, contratos, despidos, remuneraciones, desagregados por sexos, política de desconexión laboral, empleados con discapacidad, organización del trabajo, conciliación y absentismo, salud y seguridad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, también desagregados por sexos, relaciones sociales, diálogo social y convenios colectivos, políticas de formación, accesibilidad de personas con discapacidad y medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. También sobre derechos humanos, prevención de riesgos y vulneración de derechos humanos y medidas para reparar posibles abusos. También sobre corrupción, medidas para prevenir la corrupción, el soborno, el blanqueo de capitales, etc. Y información sobre la sociedad en general, incluyendo sus compromisos sobre medio ambiente, desarrollo sostenible, etc. Evidentemente, muchas de las sociedades que ustedes asesoran habitualmente no será de aplicación el estado de información no financiera, pero los grandes grupos y las grandes empresas sí tendrán ahora que dar a conocer mucha información que pues hasta el año pasado solo las entidades de interés colectivo tenían obligación de publicitar, pues ahora afectan a todas estas. Voy pasando diapositivas para intentar ir lo más abreviadamente posible. Otras particularidades en el estado de información no financiera, cuando es un consolidado de un grupo de sociedades, pues el informe sobre la información no financiera debe ser presentado como un punto separado en el orden del día. Es decir, el estado de información no financiera tiene que ser aprobado expresamente en la Junta General de Aprobación de Cuentas, la Junta General Ordinaria. Además, dice que la información incluida en ese estado de información no financiera tiene que ser verificada por un prestador independiente de servicios de verificación. Eso es una traducción literal de la directiva europea que lo regula, de su transposición. A día de hoy se viene entendiendo que con un auditor que lo verifique podríamos salvar el trámite de obtener su depósito en el registro mercantil, aunque también es cierto que proliferan, y ahora cada vez más tras esta novedad mercantil, los servicios de verificación de ese contenido. Es importante también saber que el auditor de la compañía, el auditor nombrado, ya sea voluntariamente, ya sea de forma obligatoria de la compañía, no tiene que entrar a conocer del contenido del estado de información no financiera, solo tiene que verificar su existencia en los casos que se cumplan los requisitos para ello. Como otras cuestiones de interés, pues
lo que comentábamos antes, que el requisito de los 500 trabajadores a partir del tercer año de la entrada en vigor de la norma desaparecerá y aplicará a las que tengan más de 250 trabajadores, permanecerán hasta que se modifique, esa es la previsión del legislador, los otros requisitos cuantitativos de activo y de cifra de negocio. Hasta aquí el estado de información no financiera que regula esa Ley 1118. La otra novedad más significativa es precisamente la modificación del artículo 348 bis. Un brevísimo apunte sobre la historia del artículo 348 bis. Pues nació en agosto de 2011, estuvo en vigor y en aplicación hasta junio del año 2012, en que el legislador lo suspendió precisamente en atención pues, a la situación de crisis empresarial, de crisis generalizada, para evitar ese reparto o esa descapitalización de empresas a raíz de un reparto obligatorio. No obstante, lo que se conoce es que sí estuvo en vigor y aplicó a las juntas que se celebraron a principios durante los primeros semestres del año 2012. Y eso generó cierta jurisprudencia al respecto, que ahora tocaremos un poquito. Lo cierto es que estuvo luego suspendido durante 2 años, luego volvió a estar otra vez suspendido durante 2 años y luego entró en vigor en el año 2017 para las sociedades. La redacción, pues, absolutamente controvertida, y eso ha hecho que la poca jurisprudencia que se generó en ese primer semestre del año 2012 pues, tenga un reflejo, una transposición a la modificación que se hace ahora. Básicamente, como introducción a este artículo, que en definitiva lo que regula es que cualquier socio, salvo en sociedades cotizadas y alguna excepción más que ahora veremos, pues puede exigir el reparto del resultado social, el beneficio de la ley en su momento decía el beneficio propio de la explotación del objeto social. Al final eso la jurisprudencia dijo que era el resultado del ejercicio, pues sobre ese resultado del ejercicio el socio podía exigir un reparto mínimo de 1/3. Y si no se repartía como mínimo 1/3, una vez que hubiese dejado claro que ejercía su derecho a separarse, pues tenía ese derecho, y la sociedad tenía que o pactar con él un precio de salida, el valor razonable de su participación social, de sus acciones, o, en caso de discrepancia, se nombraría a un experto del registro mercantil que informaría de ese valor y ese sería el precio al que obligatoriamente la sociedad debía de comprarle. A raíz de una redacción bastante farragosa y de difícil aplicación, surgían dudas sobre cuál era la base de ese tercio mínimo que había que repartir, qué tenía que hacer el socio de la Junta, cuando en realidad se regulaba que lo que tenía que hacer era votar a favor de un reparto y ni siquiera los administradores o el presidente de la Junta probablemente no se habría ni propuesto una votación al respecto, sino simplemente la votación sobre la aplicación de resultados que aparecían en las cuentas anuales, etcétera, etcétera, pues al final se ha retocado un poco con esto que apuntamos. Aquí están las modificaciones más importantes que paso a detallar y si luego surge alguna duda al respecto, pues la comentamos sin ningún problema. Lo que se hace ahora por primera vez es que ese artículo es dispositivo. Es dispositivo por la unanimidad de los socios, pero no la unanimidad de los socios presentes en una junta, sino la totalidad de los socios que componen el capital social de una compañía. Pueden excluirlo en estatutos o pueden modificar ese reparto en estatutos si todos están de acuerdo. Eso, evidentemente, luego afectará a futuras transmisiones de las participaciones sociales, que habrá que ver en los estatutos si han excluido ese derecho. El que vaya a comprar o participar en una nueva compañía, pues tendrá que tener esa precaución. También para que el socio pueda ejercitar su derecho, ahora basta que manifieste su protesta ante un reparto insuficiente. Como decía antes la norma obligaba, el legislador obligaba, o lo que decía literalmente, no es que obligara, lo que decía literalmente es que el derecho de separación lo tenía el socio que hubiese votado a favor del reparto. Y como comentaba, si no se ha propuesto un reparto y no ha habido una votación, si a mí nadie me ha hecho ni caso durante la votación de la aplicación de resultados, ¿cómo voy a votar a favor de nada? Entonces ahora lo que se dice es que eso basta que el socio formule su protesta, que aquí sí recomendamos que la protesta sea anterior y no posterior, si queremos que una acción de separación prospere en los tribunales, que formule su protesta y que conste en el acta de la Junta, ya sea un acta levantada por el secretario del Consejo de Administración, por el administrador único, por cualquiera de los administradores solidarios o mancomunados o por un notario, preferiblemente en los casos de conflicto por un notario, que el socio puede solicitarlo, siempre que tenga un 5% como mínimo del capital social. Anteriormente, para que surgiera derecho de separación, hacía falta que la sociedad no hubiese repartido 1/3 del beneficio propio de la explotación del objeto social. Ahora se ha reducido al 25%, pero con algunas mejoras, porque se entendía en la redacción anterior que, aunque era 1/3, quedaban excluidos todos los beneficios extraordinarios. Y así fue, de hecho, jurisprudencialmente declarado por una sentencia de Barcelona del año 2012.
Ahora lo que se hace sobre el resultado social, sobre el resultado del ejercicio, el 25% es el mínimo que se tiene que repartir. Y se hacen una serie de matices, como por ejemplo es que si durante los años anteriores hemos repartido una cantidad excesiva que hace que cubra el 25% de ese año, pues entonces probablemente no. Entonces el socio no tiene derecho a exigir su separación por falta de reparto. Se trata de ver qué hemos repartido en los 5 años anteriores y ver si distribuido entre los ejercicios alcanzamos ese 25%. Si es así, pues el socio no puede exigir ese reparto. Y efectivamente. Otra de las novedades incluidas interesantes es que el legislador se acuerda de los grupos de sociedades y se acuerda de que el socio minoritario muchas veces no está en la filial que tiene actividad y que gana dinero, sino en una matriz de carácter más patrimonial a la que no llega el resultado del ejercicio. Entonces lo que incluye es una mención precisamente a que el socio tendrá el mismo derecho de separación en caso de que que el grupo no hubiese repartido el beneficio que represente la sociedad que lo ha generado en las cuentas consolidadas. Esta redacción es la que más críticas ha tenido en esta reforma, porque realmente los grupos de sociedades no reparten. Al final, lo que se está imponiendo entre la doctrina es la siguiente interpretación, que es, bueno, como ahora, es otra reforma que hace, y que luego veremos, como ahora el reparto del resultado del ejercicio ante la norma decía que si no se dice nada, lo sigue diciendo, si no se dice nada cuando se apruebe el dividendo es exigible a partir del día siguiente, ahora la norma, precisamente para evitar que se dilate demasiado ese reparto, lo que dice es que con un año como máximo se tiene que repartir. ¿Qué significa? Que si al final, por ser conservadores, que si en las cuentas consolidadas, en la sociedad que ha tenido el negocio y que ha tenido el resultado importante ha aportado más, la sociedad matriz debería acordar un reparto de al menos esa cantidad y hacer llegar de abajo, de la filial, arriba, ese resultado. Sabiendo además que luego será repartible a través de la matriz al socio durante el año siguiente, con lo cual tiene tiempo de coordinar la celebración de la Junta para que llegue de la filial a la matriz. La otra posibilidad es hacerlo al revés, ir celebrando Junta de abajo arriba hasta que una vez que llegue el dividendo arriba, ese resultado o esa transposición del resultado de la filial se pueda repartir al socio minoritario de la sociedad holding. No es aplicable, ese artículo 348 no lo era antes, decía que no era aplicable a las sociedades cotizadas, no es aplicable a partir de esta reforma ni a las sociedades cotizadas ni a las que coticen en un mercado alternativo, ya sea el bursátil o ya sea la renta fija o cualquier otro distinto al mercado secundario oficial, y tampoco es aplicable a las sociedades que se encuentren en concurso o en situación de preconcurso. La sociedad no lo dice así, la sociedad hace referencia a una transcripción prácticamente literal. Dicen que es técnica legislativa no citar preceptos en las leyes porque esos preceptos precisamente pueden cambiar. Entonces lo que hace la norma es citar literalmente las disposiciones concursales y preconcursales al respecto. Pues a las sociedades que se encuentren en esos procesos preconcursales o concursales pues tampoco es de aplicación. Y por último no es de aplicación a las sociedades anónimas deportivas, que eso hace ya mucho tiempo que van por libre. 2 o 3 novedades más de esta muy rápidamente. Precisamente es que el pago de dividendos, que lo digo abajo porque ya lo he nombrado, que es que para evitar abusos con el socio minoritario, antes no se regulaba un plazo máximo y lo único que teníamos eran algunos pronunciamientos jurisprudenciales de tribunales mercantiles que decían que si el plazo era excesivo, pues era atacable por la vía del abuso de derecho. No se puede acordar un reparto mínimo y luego decir que se va a pagar al socio en los próximos 10 años a razón de 14 euros al mes. Eso ha ocurrido. Lo que se dice es que todo dividendo es pagadero en el plazo máximo de los 12 meses siguientes a su aprobación. Si no se dice nada, la norma sigue igual, es exigible a partir del día siguiente y, evidentemente, se pueden aprobar plazos más cortos por la mayoría del capital social. Y, por último, la reforma hay una reforma añadida para intentar facilitar la constitución de sociedades limitadas y exime del requisito de acreditar la aportación del capital social, dinerario. Ahora se puede concurrir ante un notario y se puede no llevar los certificados de ingreso bancario en la cuenta abierta a nombre de la sociedad por constituir, ya con la previa denominación o certificado negativo de denominación concedido. Ahora se puede llegar y sustituirlo en la escritura notarial por una declaración responsable de que
ese dinero ha sido aportado a la sociedad, quedando el socio responsable precisamente de esa aportación. Aquí la ley no regula más que esto, una inclusión muy sencilla, pero sí es importante tener en cuenta cuando esas sociedades se transmitan en las escrituras transmisivas, dejar claro que el socio que lo vende traspasa esa responsabilidad de lo aportado al socio adquirente y el adquirente las quiere, porque al final puede que esa responsabilidad de una aportación que a lo mejor no se ha hecho y se ha declarado que se ha hecho, le persiga después de haber transmitido a la sociedad. Creo que eso es todo. He intentado ser lo más conciso, lo más preciso que he podido.